Mi mamá me echó de la casa por su nueva familia y luego me pidió dinero para la universidad de mis hermanastros cuando se enteró de que yo había tenido éxito. Para poner las cosas en perspectiva, mi madre me tuvo a los 20 años y mi padre biológico nunca estuvo presente. Ella me dijo que él nunca quiso tener hijos y que, como solo llevaban saliendo unos meses cuando quedó embarazada, le dio la opción de marcharse, y él lo hizo. Me explicó que, debido a lo amargo de su ruptura, decidió no exigirle la manutención y que él también se negó a pagar. Nunca volvieron a hablar, lo cual fue conveniente para ambos. Tuvo la suerte de contar con el apoyo incondicional de mis abuelos, lo que le permitió terminar sus estudios y conseguir trabajo. Mientras yo era pequeño, tuvo algunas relaciones, y cuando yo tenía unos 8 años, empezó a salir con Harry, un compañero de trabajo. Salieron durante más de 3 años antes de casarse. Aunque no éramos muy cercanos, Harry y yo nos llevábamos lo suficientemente bien como para tolerar la convivencia. Cuando mi mamá quedó embarazada 4 años después de casarse, todos nos alegramos, incluso yo. Viendo atrás, probablemente debía haber intuido lo que iba a pasar, pero estaba demasiado enfocado en la idea de que mi madre siempre me apoyaría. Tenía la esperanza de que no me dejaría ahora, después de haber superado tantos desafíos criando a un hijo sola. Obviamente, después de casarse con Harry se distanció de mí y comenzamos a alejarnos, pero pensé que era solo una etapa y que todo mejoraría. Durante su embarazo, hice todo lo posible por ser un apoyo, pero parecía que cada vez que estaba cerca, se enfadaba más. Para no molestarla, decidí mantenerme al margen, pero al parecer no fui lo suficientemente invisible. 6 meses después de que nacieron los gemelos, ella y Harry me sentaron para tener una conversación seria. Me informaron que no podían seguir teniéndome en casa porque ahora tenían 2 niños de los que ocuparse. Como yo acababa de cumplir 16 años y seguía siendo menor de edad, no podían echarme sin meterse en problemas legales. Trataron de convencerme diciéndome que era una carga financiera mantener a una familia tan grande con sus ingresos limitados. Sinceramente, no creía que fuera tan difícil mantener a 2 adultos, un adolescente y 2 niños con el sueldo de 2 ingenieros web, ya que hasta ese momento habíamos vivido cómodamente. Claramente solo querían que me fuera. De verdad no quería irme, así que intenté ofrecer soluciones para evitarlo. Si el dinero era un problema, me ofrecía buscar trabajo, pero mi madre dijo que quería ahorrar dinero y recursos para los niños que lo merecían más. Ella dijo que ellos merecían quedarse más que yo, no que necesitaban más que yo. Eso fue suficiente para que decidiera que tenía que irme, porque era obvio que nadie me quería allí. Sabían que tenía la dignidad suficiente para entender que no era bienvenido, así que solo me empujaron en la dirección correcta sin siquiera decirme a dónde debía ir. Su plan funcionó. Como técnicamente no me habían echado legalmente, no fue una expulsión formal, pero para mí fue lo mismo. Sentí que no tenía otra opción después de que me colocaron en una situación tan difícil. Ese mismo día me fui directamente a la casa de mis abuelos. Aunque estaban molestos por lo que mi madre había hecho, no la cortaron de sus vidas porque querían estar presentes para los gemelos. A los 16 años, conseguí un trabajo de medio tiempo porque ya no podía depender de nadie más. Trabajé muy duro porque ya no podía depender económicamente de mis abuelos debido a su avanzada edad. Cuando mi mamá y Harry iban a visitar a mis abuelos con los niños, los veía de vez en cuando, pero rara vez preguntaban por mí. Solían ser muy formales, como si no me echaran de menos en absoluto, incluso cuando me veían. De hecho, parecían felices sin mi presencia. Me entristecía ver que mi madre parecía estar menos irritable, pero sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Viví con mis abuelos hasta que llegó la hora de ir a la universidad. Mi madre no estuvo involucrada ni siquiera en ese momento, así que tuve que apoyarme en mis amigos para instalarme en mi dormitorio, ya que mis abuelos no eran lo suficientemente jóvenes ni estaban lo suficientemente sanos. Mi madre y Harry se negaron. Prefirieron ahorrar dinero para el futuro de los gemelos, así que tuve que pedir un préstamo estudiantil y uno de mis tíos fue mi aval. Por suerte, uno de mis tíos aceptó ayudarme si le aseguraba que nunca sería responsable de cubrir los costos. Trabajé durante la universidad para no atrasarme en mis pagos y para darme una ventaja financiera. Mi madre y yo apenas hablábamos una vez que empecé la universidad, y solo mis abuelos estuvieron presentes cuando me gradué. Ni siquiera se molestó en felicitarme. Para no ser una carga para mis abuelos ya mayores, empecé a trabajar y a vivir de manera independiente después de la universidad.
Aunque durante los primeros años no ganaba mucho, logré pagar la comida, los servicios, la renta e incluso comencé a saldar mi deuda mientras ahorraba algo para el futuro. De hecho, describiría eso como vivir con un ingreso limitado. Afortunadamente, las cosas finalmente mejoraron. Me tomó tiempo, pero eventualmente fui ascendiendo en mi organización. Teniendo en cuenta que recibí muy poca ayuda, estoy orgulloso de lo lejos que he llegado y ahora tengo una posición bastante cómoda. Inesperadamente, mi madre descubrió que ganó bien, a pesar de que no hemos hablado en años. Con casi 33 años, actualmente ocupo un cargo de alta dirección en la misma empresa donde comencé mi carrera. Hace unos 4 meses me ascendieron de manera importante, pero quise mantenerlo en secreto, así que solo unas pocas personas lo supieron. Para agradecerle a mi tío por haberme avalado con el préstamo cuando tuve problemas para pagar la universidad, sí se lo conté. Por lo que entiendo, hace poco se encontró con mi madre y Harry en una reunión familiar y la animó a contactarme para felicitarme por mi éxito. Aunque sé que lo hizo con buena intención, no funcionó, ya que ella ni siquiera me llamó para felicitarme. Al final, mi madre se enteró y recientemente vino a mi casa con Harry, insistiendo en hablar conmigo. Cabe señalar que no he hablado con ella desde que empecé la universidad. La bloqueé de todos lados y la saqué de mi vida después de graduarme, porque no creía que valiera la pena esperar que cambiara de opinión. No parecía afectarle, y siendo sincero, dudo que siquiera lo haya notado. Solo mis abuelos, que sabían que no me gustaba hablar de mi madre, mantenían contacto conmigo y evitaban el tema. Tampoco me mantenía mucho en contacto con mi tío, así que no sabía que mi madre y Harry habían tenido problemas financieros desde hace unos años. Me enteré solo cuando vinieron a mi casa y me contaron lo mal que estaban las cosas. Era ingenuo de mi parte, pero la única razón por la que les permití entrar fue porque esperaba que hubieran venido a reconciliarse. Sin embargo, en lugar de felicitarme por mi logro, empezaron diciendo que mi tío les había contado sobre mi ascenso y sobre cómo era una de las personas más jóvenes en ocupar un cargo tan alto en mi empresa. Parece que les sorprendió que no les hubiera contado. Irónicamente, me sorprendió que esperaran que tuviera contacto con mi tío, mucho menos que compartiera con él buenas noticias. Además, dijeron que les dolía que los hubiera sacado de mi vida, alegando que solo lo hice porque no supe priorizar a sus hijos por encima de mí mismo. Afirmaron que ya era lo suficientemente mayor como para comprender sus nuevas prioridades y que mi resentimiento adolescente no tenía justificación. Dijeron que debía haber apoyado sus decisiones en vez de irme a vivir con mis abuelos. Ni siquiera entiendo por qué pensaron que estaría de acuerdo con su decisión de echarme de casa. Trataron de manipularme haciéndome creer que yo era el malo por enfadarme porque me expulsaron para poder pasar más tiempo solos con sus hijos, pero así fue como iniciaron nuestro reencuentro después de tantos años. Hablaron sobre lo difíciles que habían sido los últimos años para ellos sin siquiera darme la oportunidad de explicar mi versión de la historia. Me contaron que habían intentado lanzar su propia empresa, pero lamentablemente fracasaron y sufrieron pérdidas. Ahora estaban intentando recuperarse y necesitaban desesperadamente dinero, ya que los gemelos estaban por entrar a la universidad. Entonces entendí por qué realmente habían venido, necesitaban ayuda económica. No perdieron tiempo en ir directo al grano, incluso intentaron suavizarlo diciendo que yo podría compensarles pagando la universidad de mis hermanastros. Desde el inicio estaban molestos porque no me había comunicado con ellos a pesar de mi éxito profesional. Me asombró cómo intentaron hacer que pareciera que me estaban haciendo un favor al permitirme pagar la educación universitaria de 2 personas a las que ya ni siquiera conozco. Les dije de inmediato que no lo haría y que era una falta de respeto que creyeran que podían presionarme para hacerlo. Me enojé y les recordé que ellos fueron la razón por la que tuve que trabajar mientras estudiaba y pagarme mi propia educación. Me negaron su apoyo económico en ese entonces porque querían ahorrar para sus hijos, de verdad, quienes, según ellos, lo merecían más que yo. Les aseguré que no tenían derecho a esperar nada de mí ahora, y mucho menos apoyo financiero, ya que nunca cuestioné su decisión de priorizar a los gemelos y simplemente los dejé en paz. De hecho, ya no tenían derecho ni siquiera a exigirme mantener contacto con ellos. En lugar de intentar manipularme emocionalmente, les señalé que ahora podían usar ese dinero que querían ahorrar para los hijos, que lo merecían, para pagar la universidad de los gemelos. No tenía nada más que decir, así que les pedí que se fueran.
Fue ingenuo al invitarlos a entrar a mi casa en primer lugar, asumiendo que quizás habían venido a disculparse por cómo me trataron. Se irritaron y trataron de culpar a otros cuando comencé a insistir en que se marcharan. Me dijeron que yo no era inocente en esta situación. Su argumento, dijeron que yo era demasiado entusiasta, que me involucraba demasiado y que solía ser irritable cuando vivíamos todos juntos. Yo solo era un adolescente intentando mantener el vínculo con mi familia mientras ellos se alejaban de mí, así que no podía creer que ese fuera un problema real para ellos. Luego tuvieron la desfachatez de decir que yo no era mejor que ellos, ya que les había negado su solicitud. Me dijeron que estaba olvidando todos los años en que mi madre me había cuidado y me había criado sola. Dijeron que esta era mi oportunidad de compensarla y ayudarla, pero que estaba siendo grosero e ingrato. Me pareció absurdo que mencionaran eso, ya que en ese entonces yo era un niño. Incluso si hubiera querido, no podría haber decidido no depender de ellos. Además, no es que me hubieran ayudado tanto, me echaron de la casa en cuanto creyeron que era lo suficientemente maduro para arreglármela solo. Durante los siguientes 18 años, se negaron a reconocer mi existencia. Aún me sorprende que tuvieran la cara dura de esperar que los ayudara ahora, como si les debiera algo después de todo lo que pasó. Durante la discusión, las cosas se volvieron bastante personales y feas, y finalmente los amenacé con llamar a la policía si no se iban de mi propiedad. Mi madre me recordó todos los sacrificios que hizo cuando yo era pequeño, supuestamente porque quería ser una buena madre, antes de que finalmente se fueran tras más discusiones. Me dijo que yo había sido un ingrato y que en su momento solo había esperado que entendiera su situación y que la dejara anteponer a otros antes que a mí. Ahora afirmaba que yo la estaba pintando como la villana, cuando en realidad era al revés. Desde entonces, esto me ha estado rondando la cabeza, y me cuesta saber si tengo la culpa, si he estado esperando demasiado de mi madre o si simplemente me está manipulando. Decidí publicar esto en Reddit para obtener opiniones imparciales, aunque estoy bastante seguro de que tengo razón. Soy el malo por no pagar la universidad de mis medio hermanos solo porque mi padrastro y mi madre, de quien estoy distanciado, están pasando por dificultades económicas. Edición. Aunque mi tío tuvo buenas intenciones, le recordé que lo que hizo estuvo mal y fue inaceptable. Sin duda, sus acciones tuvieron un efecto negativo. No estaría en esta situación si no hubiera compartido detalles de mi vida con mi madre y revelado mi información de contacto sin mi consentimiento. Se disculpó una y otra vez, diciendo que no sabía sobre sus problemas financieros y que jamás imaginó que mi madre reaccionaría de esa manera. Admitió que no debió contarle nada de mi vida y que, si hubiéramos querido reconciliarnos, lo habríamos hecho por nuestra cuenta, sin su intervención. Como sé que lo hizo con buena intención, no pienso alejarlo de mi vida. Me habría enojado mucho más si su intención hubiera sido otra. Simplemente cometió un error. Además, fue gracias a él que pude asistir a la universidad en primer lugar. Fue la única persona que estuvo dispuesta a asumir la responsabilidad de avalar mi solicitud de préstamo. Si lo piensas bien, tal vez no estaría donde estoy ahora si no fuera por él. Me aseguré de hacerle saber que lo que hizo no estuvo bien, ya que no quiero parecer desagradecido, pero tampoco soy un felpudo. Creo que actué con justicia y encontré el equilibrio perfecto. Estamos bien, y no le guardo rencor porque necesitaba aclarar esto con él. También hablé con mis abuelos sobre los problemas recientes de mi madre. Ellos creen que tengo razón y me prometieron que intentarán hacerla cambiar de opinión. Entiendo que no querían perder el contacto con sus otros nietos, y por eso han mantenido la relación con mi madre. Comprenden las dificultades por las que está pasando su familia, pero no creen que sea justo ni correcto ponerme a mí en medio de todo esto. Esa es su postura, y me parece bastante razonable. Primera actualización. Desde la última vez que hablamos, hace casi 9 días, mi madre se ha tomado la molestia de recordarme constantemente todo lo que hizo por mí mientras yo crecía. Probablemente me envía un correo electrónico cada 2 días para intentar hacerme sentir que le debo algo. No es como si me hubiera hecho un favor criándome sola, legalmente estaba obligada a cuidarme, así que no entiendo bien su punto. Solo me crió cuando le fue conveniente. Ella y su esposo decidieron echarme en cuanto empecé a ser una molestia para ellos, argumentando que necesitaban ahorrar para los gemelos y su futuro. Ahora que estamos en el futuro y los gemelos ya son adultos, creo que deberían valerse por sí mismos en lugar de perder el tiempo tratando de manipularme y hacerme sentir culpable.
Aunque había estado ignorando sus correos electrónicos, decidí responderle hace unos días. Le expliqué todo lo que ya había escrito en mi relato. Como era de esperarse, no lo tomó bien y volvió a llamarme desagradecido. Simplemente le dije que insultarme no cambiaría la verdad y que ya no quería tener ningún tipo de contacto con ella porque había sido una mala madre. Después de eso, bloqueé su cuenta de correo, pero creó una nueva para seguir molestándome. Como nunca hizo lo mismo por mí, también bloqueé esa, y seguiré haciéndolo hasta que entienda que no estoy aquí para lamentarme por ella. Sinceramente, me alegra que por fin estemos teniendo esta conversación porque creo que terminará pronto y obtendré el cierre que necesitaba. Solo accedí a recibirlos en mi casa y hablar con ellos ese día porque aún tenía la esperanza de que quizás habían cambiado, de que tal vez habían venido a felicitarme y a pedir disculpas. Sin embargo, hablar con ellos me hizo darme cuenta de que simplemente no son el tipo de personas capaces de sentir remordimiento, culpa o vergüenza. He renunciado por completo a la idea de reconciliarme con ellos después de que, una vez más, me di cuenta de lo egocéntricos y manipuladores que son. Segunda actualización. Creo que la aparición de mi madre en mi lugar de trabajo hoy fue la cosa más extraña que haya hecho jamás. Afortunadamente, no estaba trabajando hoy, así que se fue bastante rápido y no logró su cometido. Me sentía un poco mal, así que decidí tomarme el día libre, y estoy muy feliz de haberlo hecho. Si hubiera estado presente, seguramente habría hecho un escándalo o algo para avergonzarme. La recepcionista me llamó para informarme que mi madre había llegado, que quería verme y se negaba a irse, a pesar de que le dijeron que yo no estaba. Me enteré de la situación cuando me la pasaron al teléfono. Le dije con firmeza que estaba en casa, aunque ya estaba bastante ansioso por lo que pudiera hacer. Le informé que si intentaba algo en mi lugar de trabajo, la demandaría hasta que le diera vergüenza mandar a sus hijos a la universidad. Traté de sonar amenazante, y creo que realmente la asusté. Acordó irse de inmediato, siempre y cuando me reuniera con ella en persona, así que supongo que funcionó. Le recordé que no estaba en condiciones económicas para afrontar una demanda en este momento y que no podía estar haciendo exigencias. También le mencioné que mi empresa no dudaría en demandarla si la situación empeoraba, y eso sería muy diferente porque no serían tan indulgentes como yo. Le dije que lo mejor era que se fuera en silencio. No recibí más llamadas ni notificaciones sobre el incidente, así que supongo que se fue después de devolverle el teléfono a la recepcionista. No puedo permitirme que esto vuelva a pasar, ya que fue una situación bastante delicada. He decidido hablar con un abogado para saber qué medidas puedo tomar. No me ha amenazado directamente, así que no sé si esto será suficiente para obtener una orden de alejamiento, pero aún así quiero consultar mis opciones legales. Solo espero que esta experiencia haya sido lo suficientemente incómoda para que se lo piense 2 veces antes de volver a molestarme. Dicho eso, estoy bastante seguro de que ya tenemos motivos para pedir una orden de alejamiento. Cuando mi madre llegó a mi trabajo la semana pasada, logré convencerla de que se fuera. Sin embargo, debido a lo que ha pasado esta semana, creo que ahora es necesario tramitar esa orden. Hace unos días, al llegar a casa después del trabajo, la encontré esperándome afuera. Le dije de inmediato que no quería discutir y que llamaría a la policía si no se iba. Entonces prácticamente se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo, haciendo que mi teléfono saliera volando de mis manos mientras yo pensaba que iba a morir. Me insultó y me culpó por todo lo que había salido mal en su vida mientras intentaba golpearme. Me tomó un momento reaccionar, ya que estaba muy sorprendido por su locura. Sin embargo, como hago ejercicio regularmente y soy mucho más joven que ella, fue fácil inmovilizarla cuando logré reaccionar. Afortunadamente, todos los gritos alertaron a mis vecinos, quienes llamaron a la policía y me ayudaron a contenerla mientras esperábamos. Cuando la policía llegó, decidí presentar cargos. Ahora ella está en un gran problema. Además, ya he hablado con mi abogado y he solicitado la orden de restricción. Me informaron que Harry se llevó a los niños y se mudó con sus padres. No sé si piensa regresar pronto. Por lo que sé, Harry la confrontó por su comportamiento y por los ahorros, diciéndole que no podía seguir actuando así. También se peleó con él, lo que me hace pensar que realmente ha perdido el control. Creo que le cuesta aceptar que me va bien en la vida, pero sinceramente, ella es la única responsable de sus problemas. Yo no pienso cargar con eso. Pronto tendré la orden de alejamiento y, dado que ahora gano más dinero, ya he empezado a pensar en mudarme a una casa más grande. Creo que es el momento perfecto,
así que ya estoy explorando opciones. Me avergüenza estar vinculado a algo así que sinceramente espero que mi madre reciba la ayuda que necesita y aprenda a comportarse de manera normal. También ha sido desagradable con mis abuelos, quienes me han dicho que ya no quieren tener contacto con ella. La única persona a la que puede culpar de todo esto es a sí misma. De todas formas, ya no me preocupa más.